Hola a todos. La sensatez es la habilidad que le permite a una persona actuar con prudencia y buen juicio. En el Salmo 53 dice la palabra, lleva como título, Insensatez y maldad de los hombres. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme hasta el final de este estudio del Salmo 53 y aprendamos a ver la perspectiva de Dios y la perspectiva del hombre a través de las Escrituras. Separemos el grano de la paja y quedémonos con el grano, porque es el grano el que nos da el alimento para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Dice así la Escritura en el Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Entonces, completamente de acuerdo con el salmista en el hecho de que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y es una necedad porque realmente reconocer a Dios es parte de la sabiduría de Dios. La sabiduría es poder identificar que hay un bien y que hay un mal y que nosotros debemos desarrollar el poder y la habilidad para distinguirlos y poder elegir el bien. Ahora bien, pero dice el salmista, aparte de decir que dice el necio en su corazón, no hay Dios, que es cierto, se ha corrompido, hicieron abominable maldad, también es cierto. Muchas personas cuando están completamente desprovistas del temor de Dios hacen maldad con facilidad. Ahora, entendamos bien el temor de Dios, porque el temor de Dios no es pensar en un Dios castigador que está con un látigo esperando a dañarnos, no. El temor de Dios es ese mismo temor que nosotros pudimos alguna vez experimentar por nuestros padres y era ese deseo profundo de no quedar mal con ellos, ese deseo profundo de no dañar la buena relación, de no dañar la imagen que teníamos delante de ellos, porque nos importaba tener una buena relación con ellos. De eso se trata el temor al Señor. Es querer conservar esa comunión constante por cuanto Él es santo y perfecto. Nosotros buscamos acercarnos a Él con corazones dispuestos a ser transformados y guiados por Él. Pero en la última porción de este versículo 1 dice el salmista, no hay quien haga el bien, lo cual no estoy de acuerdo, es una cuestión de percepción. Y es lógico que esas cosas sucedan en el ámbito de una persona que está teniendo muchas dificultades. Cuando una persona está teniendo una serie de dificultades, cuando no encuentra ayuda, cuando las cosas parecen difíciles, cuando todo parece que se complica, cuando las cosas están así, pues una persona toca muchas puertas y al tocar todas esas puertas no encuentra ayuda y no solamente eso, sino que encuentra el desprecio y la falta de comprensión. Es muy probable que una persona en una condición de esas pueda decir, no hay quien haga el bien. Pero no es que no haya quien haga el bien, lo que pasa es que no se está encontrando con las personas que hacen el bien, que es completamente diferente. Así que nosotros tenemos que distinguir entre una percepción con un hecho. Un hecho es una realidad, es una verdad, una percepción depende de la perspectiva de cada persona, depende de cómo ven las cosas cada persona. En ese momento el salmista, esa era la percepción de él, no quiere decir que sea cierto. Verso 2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Yo creo que Dios está buscando todo el tiempo esa clase de personas. Personas que anhelen hacer el bien, personas que quieran multiplicar el bien, personas que entiendan a Dios, no solamente que le conozcan, sino que le entiendan. De hecho, ya dice las Escrituras, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, sino que alabes en esto el que hubiese de alabarse, en conocerme y entenderme. Se trata de que nosotros conozcamos a Dios y le entendamos. Él anhela habitar en la parte deseable del hombre. Y la parte deseable para habitar en el hombre es en nuestro espíritu. Acuérdese que la definición de espíritu es el estado de ánimo. Él quiere habitar en nuestro estado de ánimo para dirigir nuestro estado de ánimo. Porque nosotros tenemos una de dos opciones, o dirigimos el estado de ánimo hacia el bien, o dirigimos el estado de ánimo hacia el mal. Dirigimos el estado del ánimo hacia el perdón, o dirigimos el estado del ánimo hacia el odio, rencor y resentimiento y amargura. Nosotros dirigimos el estado de ánimo hacia la misericordia cuando vemos las personas que están pasando por dificultades, o dirigimos el estado de ánimo hacia el desprecio, o no solamente el desprecio, sino la completa apatía por la necesidad de las demás personas. Así que nosotros podemos tener uno que otro estado de ánimo, pero se trata de tener un estado de ánimo correcto que permita que haya bendición alrededor de donde nosotros estamos. Porque si el espíritu de nuestro Dios habita en nuestro espíritu, Él
Oportunamente llegará hasta nuestro corazón y dirigirá nuestra vida, y todo lo que dirigirá a nuestra vida será justicia, juicio, equidad y buen camino. Esa es verdadera justicia, no la justicia como la definen los hombres en este tiempo, sino la justicia como la define Dios. Ahora bien, vamos al verso 3, dice así: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Yo ya tengo más de 50 años y en mis 50 años, en todo este tiempo, pasado mis 50 años, no he encontrado ningún episodio en mi vida, ni un solo episodio en mi vida donde yo pueda decir que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Esa nunca ha sido mi experiencia. Y he podido captar la experiencia de mis padres, aun cuando no conocían del Señor. Y ahora que conocen del Señor. Y nunca podemos decir nosotros que hubo un día que nos acostamos y no percibiéramos que hubiese al menos uno que hiciera el bien. Por supuesto que hay muchos que hacen el bien y son mucho más los que hacen el bien que los que hacen el mal. El problema es que nosotros, es la percepción que tenemos cuando estamos atravesando por situaciones complicadas y difíciles en nuestra vida y no podemos mirar más allá. No miramos más allá de nuestros problemas, más allá de nuestras barreras, más allá de nuestras dificultades o más allá de nuestras pruebas. Entonces, al mirar solamente hasta allí, sesgada nuestra mirada a ese punto, nosotros podemos plantear posiciones considerándolas generales cuando no son generales sino particulares de la situación que estamos viviendo. Así que no comparto la perspectiva en este momento del salmista, de esa perspectiva de su momento. Dice el verso 4: no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. Completamente de acuerdo. Una persona cuando hace iniquidad no tiene conocimiento de Dios. Porque cuando se tiene el conocimiento de Dios, cuando tú realmente conoces al Señor, cuando usted conoce al Señor, usted se dirige su vida a buscar el bien y a rechazar el mal. Dice: no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Completamente de acuerdo. Se requiere una chispa de conocimiento. A veces nosotros necesitamos algo en nuestra vida que, como decimos nosotros a veces en inglés, nos haga clic, que encaje preciso, como si fuera una pieza de un rompecabezas que de pronto llega a completar un cuadro que nosotros no estábamos pudiendo admirar correctamente porque esa pieza era clave. Pues así es el conocimiento de Dios. Cuando de pronto llega la chispa, el conocimiento de Dios hace que muchas cosas cambien en nuestra vida y que nosotros podamos tener una perspectiva correcta, porque muchas de las personas viven por la perspectiva humana física, pero si nosotros viviéramos por la perspectiva espiritual eterna, seguro que muchas otras cosas harían más sentido y de esa manera nosotros no tendríamos que mirar el panorama tan malo y tan amargo. Y es cierto, una persona que no tiene conocimiento, pues por supuesto hace iniquidad, por supuesto devora a las demás personas y devoran al pueblo, porque no ven en los otros que están conectados con uno mismo. Si yo puedo ver que cada ser humano tiene un poco de mí, yo tengo de ellos, porque en ellos hay vida como en mí hay vida y solamente hay uno que da vida. Cuando nosotros podemos ver esa perspectiva, por supuesto que nosotros no le haremos mal a alguien que está conectado con nosotros, que estamos sobre la misma base, sobre el mismo principio, sobre la misma composición. No haríamos algo como eso, pero cuando las personas no tienen conocimiento hacen ese tipo de cosas. Dice: y que a Dios no invocan. Por supuesto que una persona que no tiene conocimiento no invoca al Señor. De allí que muchas veces el llamado mío cuando las cosas están mal, es decir, como dice la Escritura, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. La Escritura no está diciendo que se humillen aquellos que no conocen a Dios, sino que está llamando a aquellos que le conocen que se humillen, porque todo quien conoce a Dios se constituye en sal para la tierra. Y cuando hablo de sal, estoy hablando de algo que conserva la tierra, que permite que se mantenga fresca, que se mantenga disponible. A eso estamos llamados nosotros, a ser esa sal de la tierra. Así que no podemos esperar que quienes no conocen a Dios le invoquen, o quien no conoce al Señor se humille delante de Él, sino que esa es tarea de nosotros los que conocemos del Señor, humillarnos delante de Él y clamar su nombre. Dice el verso 5: allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti.
los avergonzaste porque Dios los desechó. Acuérdense que nosotros tenemos dos tipos de enemigos. Tenemos un enemigo a veces, el verdadero enemigo es de tipo espiritual. Dice la escritura, no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en las zonas celestes. Que el enemigo use a personas físicas que nosotros conocemos es otra situación. Por eso nosotros no tenemos guerra ni problemas con ellos. El problema no es con ellos, el problema es con lo que actúa en ellos, con ese estado de ánimo impulsado por el mal que actúa para afectar nuestras vidas. Pero entonces, dentro de este panorama, sí, el enemigo asedia nuestras vidas, trae una cantidad de pensamientos, todo está mal, todo, la gente es mala, nadie hace el bien, te odian, no te quieren, no te reconocen, no esto, no lo otro, véngate, todo ese tipo de cosas que las personas van siendo como arrinconadas, asediadas para que ellos sean parte del problema y no se conviertan en parte de la solución. Es evidente que eso pasa, pero entonces aquí el salmista como que tiene una luz y dice, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Por supuesto que es una promesa. El Señor, si nosotros tomamos las armas de Dios, y nuestras armas deben ser amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio, nuestras armas tienen que ser la justicia, pero no la justicia de los hombres, sino la justicia de Dios. Si nosotros tomamos las armas correctas, por supuesto que el Señor se abandera de una victoria en la cual cada uno de nosotros podemos tener una participación. Ahora bien, si nosotros miramos eso, podemos estar completamente seguros de que en su tiempo el Señor quita a quien nos asedia, quien nos trata de impulsar en elementos negativos. A veces les digo a las personas y les digo a mis hijos, tal vez a veces nosotros estamos en el lugar equivocado, a la hora equivocada, en el momento equivocado, en un aspecto. Por eso tenemos que cuidar nuestros pasos donde nosotros estamos. Si hay una cantidad de carbones encendidos con rabia, furia, enojo, maldad, y tú estás allí cerca, así funciona el espíritu. Es como que si una chispa pudiese volar hasta allí y encender este carbón que no estaba dispuesto a la maldad, pero que el poder espiritual hace que la gente se mueva en esa dirección. Colectivamente, cuando se ve que alguien está haciendo algo, uno termina haciendo eso. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando estaba en los Estados Unidos, específicamente en New York, y empecé a trabajar allá y llevaba, no sé, al principio cuando llegué me parecía increíble cómo la gente corrían desmedidamente de un lado para otro, y yo siempre decía inicialmente, yo no tengo que correr, yo salgo con suficiente tiempo, puedo caminar plácidamente, disfrutar mi viaje, llegar donde voy a llegar porque tengo suficiente tiempo. Pero de un momento a otro me di cuenta que yo estaba corriendo aceleradamente, y me di cuenta que me convertí en parte del mecanismo y como que me tenía que detener y decir, es más, no hice conciencia desde que salí de la casa hasta acá, fue como un proceso mecánico que seguí, donde todos corren y todos corríamos, y a veces se encontraba usted agitado corriendo y no había ninguna razón para ello. Pues eso es lo que es espíritu, ese estado de ánimo, que cuando ese estado de ánimo es mucho más fuerte, hace que todos los que están alrededor se contagien, aunque no haya una razón para ello. Por eso es que es tan importante saber nosotros dónde nos involucramos o con quién nos contactamos, porque una persona puede tener liderazgo, pero si está cerca de promotores de maldad, seguramente que su liderazgo lo va a ejecutar en esa área. Pero si una persona que tiene liderazgo está cerca a los carbones que quieren ejecutar el bien, entonces seguramente se va a convertir en un líder en esa área. Eso es importante, conocer el estado del espíritu, cómo funciona el espíritu, una fuerza que a veces nosotros no vemos, pero que está allí, que se hace presente y que hace una diferencia muy grande entre unos y otros. Ahora bien, dice el final de este verso 5, dice, los avergonzaste porque Dios los desechó. Podemos estar completamente seguros que mientras que nosotros escojamos las armas de Dios, las armas de la fe, las armas del amor, las armas de la esperanza, las armas de la justicia, las armas de Dios, que son muy diferentes a las armas del mundo, si nosotros tomamos esa arma, nosotros podemos estar completamente seguros que Él es quien nos venga, que Él es quien hace un panorama completamente diferente, porque no se trata de vengar o de dañar a las personas físicas, se trata de que el Señor acabe el espíritu negativo de odio, de rencor o de resentimiento que pueda haber en ellos, y que ponga por el contrario ese espíritu de amor, de
ese espíritu de mansedumbre, espíritu de templanza, espíritu en la dirección correcta a las cosas del Señor. Y el verso 6 dice: oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ya habíamos hablado acerca de Sión. Sión es el monte, un monte alto que hay en la parte norte de Jerusalén, de la ciudad santa. Entonces decimos que a veces no se trata solamente de Israel, sino que se trata de Judá, pero no se trata solamente de Judá, se trata de Jerusalén. Y no se trata solamente de Jerusalén, se trata de Sión, porque es el centro, es el corazón, es el lugar de la presencia de Dios. Entonces, si lo llevamos al plano espiritual, lo que estamos diciendo no se trata de ser cristiano, no se trata de conocer que Jesucristo murió un día en la cruz, no se trata de ser cristiano, no se trata de ir a una iglesia, no se trata de decir yo tengo esa o esta doctrina, es mucho más profundo. Es llegar hasta el lugar mismo de la presencia de Dios, allí donde nosotros podemos ser instruidos, dirigidos, allí donde no seremos dirigidos por la insensatez, sino por la sensatez, donde nuestras acciones serán siempre filtradas primero en nuestros pensamientos por pensamientos de justicia, juicio, equidad y buen camino. Es por eso tan importante que hagamos de Dios nuestro amigo, hagamos de Dios nuestro Padre, hagamos de Dios nuestro juez, hagamos de Él nuestro abogado, hagamos de Él nuestro maestro, porque cuando nosotros permanecemos más y más tiempo con Él, y nosotros seguimos en ese tiempo con Él, por supuesto que es su espíritu, el estado de ánimo, de perfección, sabiduría, entendimiento, amor, paz, misericordia, ese mismo estado de ánimo será el estado de ánimo que nos guía a nosotros. Entonces no diríamos, como diría este salmista en este caso, que diría, no hay ni uno. No, yo considero que hay muchos muy buenos. Hay muchas personas que buscan al Señor, hay muchas personas que jamás actuaría con un acto de insensatez porque tienen un amor real y profundo por Dios y por las Escrituras. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes y que esa palabra pueda ser grabada en nuestros corazones para que nosotros podamos definitivamente, aun cuando se trata de lo que vemos en la Biblia, poder separar el grano de la paja, quedarnos con el grano para que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto. 1000 y 1000 bendiciones. Bye.